La iglesia que crece demuestra una buena actitud. Hoy estamos comenzando el capítulo 3 de la carta de San Pablo a Tito. Hemos avanzado, ya nos queda poco para terminar esta carta, esta enseñanza acerca de cómo puede crecer una iglesia, cómo es que una iglesia tiene que tener características especiales para crecer. Y una de ellas hoy es: la iglesia que crece demuestra una buena actitud. Les tengo una pregunta. ¿Usted diría que la gente disfruta estar con usted? Es una pregunta difícil. Hay algunas personas que les ponen de sobrenombre el charco de agua, porque todo le da la vuelta. Nadie se los quiere encontrar. Sería muy triste si hubiera gente, si hubieran personas que dijeran que no quieren juntarse con usted, se quejan de su manera de ser, que no es agradable, que no es una buena actitud. Los cristianos, ¿para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados para ser como Cristo. La palabra cristiano es una palabra bien rara y solamente 2 veces esa palabra está en el Nuevo Testamento y está puesta allí como un sobrenombre. Por ejemplo, ustedes saben que el sobrenombre aquí en Chile para los cristianos evangélicos es Canuto. Y Canuto viene de Juan Canute, que era un predicador muy famoso en el siglo XIX. Le pusieron por el nombre de esa persona el apellido o el sobrenombre al evangélico. Por Lutero, luterano, en forma despreciativo. Por Wesley, wesleyanos. Y así los nombres son como para asociarlos a una persona y ridiculizarlo. Así comenzó el nombre cristiano, porque viene de Cristo. Pero lo curioso es que es un nombre. Cristo no es el nombre del Señor, ese es un título. Cristo significa ungido, alguien que le ponen aceite, en griego, Christos. Y al final de ese nombre, que es griego, le pusieron la terminación latina, Ianus. Cristo Ianus, cristiano, que significa perteneciente a Cristo. Una raíz griega con una terminación latina. Eso quiere decir que Cristo trasciende barreras humanas, barreras de idioma y barreras de etnias y de raza. Y todos en el mundo hemos sido llamados a ser como Cristo. Y si bien es cierto al principio lo pusieron como sobrenombre, hoy en día nosotros nos enorgullecemos que nos digan cristianos. ¿Para qué vive el cristiano? Para parecerse más a su jefe, a su amo, a su modelo, que es Jesucristo. Y a Jesucristo la gente lo seguía. La gente quería estar con Él, no lo dejaban ni almorzar. Lo despertaban temprano en la mañana, lo molestaban día y noche. La gente quería estar al lado de Él, querían seguirlo, lo escuchaban con atención, se sentían a gusto con Él. ¿Se siente la gente a gusto contigo? ¿O dirá, ya va a empezar otra vez? ¿Quién fue la visita para irse? Nosotros debemos tener como meta ser un tipo de persona agradable, que la gente disfrute estar con nosotros. No deberíamos ser pesados, ni antipáticos, ni enojones, ni criticones, ni mala cara, nada de eso. Tenemos que ser personas agradables. Y para que la iglesia crezca, todos debemos desarrollar esa actitud, una buena actitud. Ese es el título del sermón de hoy. La iglesia que crece demuestra una buena actitud. Y en este pasaje de Tito se nos instruye a representar a Jesucristo con una buena actitud. Y estas son las maneras prácticas de mostrar una buena actitud. Pablo le dice a Tito las maneras prácticas. Así es. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primero,
Y por favor empiecen a tomar nota ahí en sus hojitas, porque ahí están los espacios en blanco para que usted se vaya con las notas del sermón. Hay que respetar, y es lo primero que dice Pablo, a la autoridad. Miren, hay 4 áreas de la vida de las cuales los cristianos debemos mostrar respeto a los que están en autoridad, porque la palabra autoridad es muy importante. Me acordé que el viernes o el jueves vine aquí a pagar la renta y tuve oportunidad de pasar un buen rato con el inspector general y con el nuevo director que me hizo pasar a su visita. Una muy buena conversación. Es un cristiano católico. Me dice el director que él tiene un grupo que se junta una vez al mes, es como un grupo de discipulado. Y me acuerdo que estuve con él cuando hicieron aquí una actividad acerca de la Semana Santa el año pasado, y me tocó un grupo pequeño con él, que en ese tiempo era profesor, ahora ya es director, pero se alegró mucho que estemos aquí y estuvimos hablando mucho de las cosas de Dios, y estuvimos hablando de la autoridad, y me mencionó él esto que estamos hablando ahora, del conflicto hoy en día que hay con la autoridad. La semana pasada el sermón hablaba de la autoridad del pastor, él hablaba de la autoridad como profesores, como director de esta escuela. Entonces hay una crisis de autoridad. ¿Dónde están los problemas? En la iglesia, en la casa, en el trabajo y en el gobierno. 4 áreas donde se ejerce autoridad. En la iglesia hay autoridades, en la casa hay autoridad, en el trabajo usted tiene a alguien arriba de usted, y en el gobierno tenemos arriba de nosotros también los gobernantes. Y ya en los sermones hemos hablado de cómo debiéramos comportarnos con los empleadores. ¿Acaso fue el pastor Salaquien que habló de eso, verdad? Él fue el que vino y nos habló de cómo ser buenos empleadores y empleados. También hemos hablado de cómo se deben respetar a los ancianos de la iglesia y a los pastores de la iglesia. También en la casa hablamos cómo está este sometimiento mutuo entre el esposo, la esposa, los hijos, esta pirámide de autoridad como Cristo arriba, como cabeza de todo. Pero ahora, capítulo 3, Pablo aquí nos aconseja de cómo ser sumisos a las autoridades del gobierno. Hay un pasaje que ojalá lo lean ustedes en la casa porque es más largo, Romanos 13, del 1 al 5, donde habla que debemos respetar a los gobernantes. Cuando Pablo le escribe a los romanos, el que gobernaba en esos años en Roma era Nerón. ¿A quién le ponemos Nerón hoy día? A los perros. Era tan malo ese gobernante. Yo sé que todavía no le han puesto a ningún perro Nicolás o Fidel o Augusto o Sebastián, ¿no? Todavía no. O Michel, no. Pero era tan malo este gobernante que ahora a los perros se le llama Nerón. Incluso así, Pablo le dice a los romanos que deben sujetarse incluso a esos gobernantes imperfectos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros como cristianos tendremos un mayor impacto si somos ciudadanos ejemplares. Me voy al Facebook y si veo a alguno de ustedes como cristianos que están criticando y poniendo sobrenombre y diciendo malas palabras acerca de los gobernantes, le aseguro que usted no está dando ningún buen testimonio como cristiano. 0 testimonio como cristiano. Usted está cayendo en el ámbito de aquellos que no se quieren juntar con usted. Usted está cayendo en el peligro que yo le ponga, ¿cómo se llama? Lo bloquee, como decimos ahora, ¿verdad? Y si yo lo bloqueo, imagínense cuántos otros quieran bloquearlo. Porque nosotros tenemos que ser amables, incluso hasta con los diputados, senadores, ministros y presidentes que nos caigan mal. El gobierno está dirigido por personas, no está dirigido por santos. Está dirigido por personas que son imperfectas. Y como ellos son imperfectos, las instituciones que tenemos también son imperfectas. No le pidamos peras al olmo. Seamos realistas con la gente que tenemos por arriba y no pidamos 0 corrupción, quizás menos corrupción. No pidamos santidad de ellos. Y respetémonos aunque no sean las personas correctas. Hoy en día se les está faltando mucho respeto a las autoridades.
Algunos celebramos porque nos caen bien los chistes, nos hacen reír los chistes, los sobrenombres, los apelativos. Pero el cristiano debiera abstenerse de eso. El caso del rey David. Ustedes conocen la historia del rey David. Antes de él ser rey, Dios lo había ungido, mandó a Samuel a ungirlo. Había otro rey que se llamaba Saúl. Y Dios le dijo a David: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Yo te he sacado de la majada de las ovejas y te he traído para ser mi ungido. Pero todavía estaba el otro rey. Y en una ocasión, ustedes saben que Saúl era bipolar, era loco, era violento, y él quería matar a David y lo perseguía, y David se le escondía con sus amigos. Una vez estaba en una cueva, al fondo de una cueva, y andaba por allí, por las montañas, Saúl con su ejército buscando a David para matarlo, y le dieron ganas de ir al baño a Saúl, y se metió a la cueva a hacer sus necesidades, y se agachó, y allá en el rincón de la cueva estaba David, y los amigos le dicen: calladito, el Señor te lo ha entregado en tus manos, mátalo aquí mismo. Y él dice: ¿cómo he yo de alzar mi mano contra el ungido del Señor? Y fue nomás y le cortó la punta de un manto que había dejado allí mientras hacía su necesidad. Y cuando salió, y ya estaba en el valle, David salió de la cueva y le dijo: mira, Señor, el Señor me había entregado tu mano, pero yo te respeto. Yo no te quise matar, porque ¿quién puede faltarle el respeto al ungido del Señor? Así que, aunque los amigos insistan que mates a los gobernantes, tú debes ser fiel al Señor y debes dar buen ejemplo y tener una buena actitud. Debemos respetar a las autoridades, no por quienes son, sino por la posición que tienen, aunque sea de un carácter imperfecto. Ahora, esto es muy difícil, especialmente para la mitad de la población, porque generalmente la mitad de la población no votó, un poquito menos de la mitad, no votó por el que está de presidente o de alcalde o de lo que sea, porque ese es nuestro sistema hoy con la segunda vuelta. Así que si tú no votaste por la persona, va a ser más difícil para ti, pero tienes que así dar un buen ejemplo de cristiano. Romanos 13:1 nomás dice: no hay autoridad que, no haya dispuesto, que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. No hagamos comentarios sarcásticos, pesados, acusaciones odiosas, chistes de mal gusto, que es lo que la mayoría de la gente hace. Los demás que lo hagan, pero usted no lo haga, porque usted es cristiano. Aunque no nos gusten las políticas de ellos ni los estilos de vida, no debemos ridiculizarlos ni humillarlos. En una ocasión me sentí muy avergonzado de ver en la televisión una reunión de una ministra de Educación, y había citado a estudiantes que estaban en huelga a su oficina, y frente a la cámara de televisión una niña de 13 años tomó un vaso con agua y se lo lanzó en la cara a la ministra. Eso fue antes de que alguien le lanzó un escupitajo a la presidenta Bachelet cuando estaba de candidata. Nuestros hijos deben mostrar respeto cuando están frente al alcalde de la ciudad, cuando están frente a los concejales, a los jueces, a los oficiales, a los carabineros. Respete también usted a los opositores al gobierno. Por eso es que vivimos en democracia. Y este respeto proviene de nuestro amor y reverencia hacia Dios. Debemos respetar las leyes también. Dijimos, hay que respetar a los gobernantes, aunque sean molestosos a nosotros. Segundo, hay que respetar las leyes, aunque las leyes sean fastidiosas. ¿No encuentra usted fastidioso manejar a 50 kilómetros por hora? Sí. Bueno, pero es una ley. Respétela. Pablo dice que no debemos ser solo sumisos, sino que también debemos ser obedientes. Debemos dar ejemplo nosotros como cristianos, respetar la ley, aunque no estemos de acuerdo. Los límites de velocidad. Debemos respetar que la ley dice que no podemos usar un teléfono mientras estamos conduciendo. No lo podemos usar, eso es la ley. A lo mejor usted dice: a mí nunca me ha pasado nada. Mi papá todo el tiempo decía, cuando decía: papi, use el bastón, camine con que no, si yo nunca me he caído. Hasta que se cayó.
y se quebró la pierna. Y uno dice, no, si a mí nunca me ha pasado nada, incluso algunos dicen, yo manejo mejor borracho que bueno y sano. Respete la ley, no use su teléfono, si no es de manos libres. Debemos obedecer lo más posible la ley como podamos. Sin duda que habrá muchas leyes que no nos gustan y son fastidiosas, pero debemos obedecerlas. Hay una sola excepción. La excepción para no obedecer las leyes, cuando las leyes pasen a llevar los principios del reino de Dios, los mandamientos de Dios. Y eso dijeron los apóstoles en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las leyes se oponen a los mandamientos de Dios, entonces debemos obedecer a Dios sobre las leyes. Y aunque por eso vaya nuestra vida, nuestra libertad. La semana pasada condenaron a un médico cristiano en Argentina por negarse a hacer un aborto. A la cárcel. Y se va a la cárcel. No es una ley que él en su conciencia puede permitir realizarla. Y él prefiere perder su libertad, pero mantener su obediencia al Señor. Ahora, aquí van los consejos prácticos de Pablo para todos los cristianos. El resto de nosotros dice así, está en su hojita allí. Primero, hacer lo que es bueno. Anótelo, por favor. Tito 3:1. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cuál es la regla de oro? Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Haz con otros lo que quieran que los otros hagan contigo, o no hagas con otros lo que no quieren que los otros hagan contigo. Hay que buscar las oportunidades para hacer bien, hacer lo bueno. Segundo, él nos aconseja no hablar mal de los demás. Capítulo 2 de Tito, versículo 1 y 2, nos habla a no hablar mal de nadie, nos aconseja. Hay cristianos que les encanta hablar de los demás, o transmitir chismes, son chismosos, son peladores. Y aquí Pablo en esta misma carta le dice a Tito, no sé si ustedes se acuerdan que Tito está de pastor en una isla, la isla se llama Creta, y en esa isla Pablo cita a un poeta antiguo donde decía que los cretenses son siempre mentirosos. Entonces Pablo le dice, Tito, tú estás en un lugar allí con una gente que por cultura son mentirosos, son dobles, son chismosos, levantan falsos. Entonces a ellos le dicen, no hablen mal de nadie. Pablo les decía a los habitantes de esa isla que debían ser diferentes. Otro consejo, ser pacífico. Ahí dice Pablo, sino que hay que buscar la paz. Así que nosotros como cristianos no andemos buscando siempre la pelea. ¿Se han fijado que mucha gente religiosa, fanática, una de las características cuál es? Ir a la pelea, ir a la discusión, ir al choque. Y eso ellos lo interpretan como fidelidad, como celo evangelístico. Pero no es bueno, no anden buscando pelea. Y siempre las familias o los grupos tienen algunas reglas que aquí no vamos a hablar ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque si hablamos de política o hablamos de religión, vamos a pelear. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿O por qué es así? Porque hay gente que siempre anda buscando la rosca, ¿verdad? Como armando la rosca, echando la bronca, siempre tratando de pelear. No ande haciéndose enemigos de todo el mundo en todas partes. Es posible que al final usted tenga la razón, pero no va a tener amigos, ni gente que quiera juntarse con usted. Romanos 12:18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El próximo consejo, sean respetuosos. Considere los sentimientos de los otros antes que los suyos. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a reclamar nuestros derechos. Los cristianos debemos estar dispuestos a ceder. El otro día iba manejando y iban 3 mujeres en mi auto y las 3 con mucha personalidad.
y había taco. Y entonces se hizo un espacio y yo dejé pasar a uno que quería adelantar, ponerse ahí, y con mucha amabilidad. No les voy a contar cómo me trataron las mujeres que estaban en el auto, pero sí me acuerdo de que mencionaron algo de la ley, pero la ley del más vivo, me dije. Pero es que nosotros debemos dejar pasar a los demás, y a mí me asombra cómo vamos pegadito al de adelante, y si el otro que se quiere meter, no lo dejamos. Entonces para mí es muy sencillo, uno y uno, si hay una fila, pasa uno que pasa el otro. Entonces para mí es bien fácil darle la pasada al otro, ser amable, no estar siempre reclamando de mi derecho. Entonces para mí, sin ir más lejos, el jueves yo salí de la casa, yo incluso le dije a una familia, iba para su casa a visitarles el jueves, cuando tuvimos reunión de ancianos, y se pone a llover, y con viento, y la cosa que igual salí, pero era tanto el taco en la raíz, con Tobalaba, que llegaba cuadras y cuadras para allá. ¿Y saben por qué era? Porque el semáforo estaba malo. Entonces, nadie deja pasar a nadie. Todos se avivan, la ley del más vivo. Y entre ellos, si hubiera ido yo a esa esquina a mirar cuánto cristiano había ahí, tosudo, enojado, no lo voy a dejar pasar. Pero es muy sencillo, porque no pasa uno y uno, como esos de cuatro que ponen 4 discos pares. Aquí el más vivo pasa. El cristiano no debe ser así. ¿Y sabe por qué digo esto yo? Porque yo pienso que si todos los que nos decimos ser cristianos, nomás solamente nos esforzáramos en nuestra manera de manejar, de ser testigos de Cristo, les aseguro que el tránsito en esta ciudad cambiaría mucho. Amén. ¿Qué dice el público? Amén. Debemos ser humildes. Ese es otro consejo que dice Pablo aquí. Debemos ser humildes, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Una versión en inglés dice: muestre una perfecta cortesía con todos. Perfecta cortesía con todos. No sea avasallador, no sea matón, no aparezca siempre como superior. No se crea eso de la ley del más vivo. El cristiano tiene que tener la ley del más débil. Nosotros cedemos para que los demás sean beneficiados. Cristo lo hizo así. La Biblia dice aquí que debemos ser así con todo el mundo. Plena humildad en su trato con todo el mundo. Todo el mundo. No solamente con los que le caigan bien o los que estén a su nivel. Usted debe tratar con el mismo respeto al mozo del restaurante como al dueño del restaurante. Usted debe ser tan amable con el chofer del taxi como con el piloto del avión. Usted debe tratar con el mismo respeto al que hace aseo aquí en la escuela, lo mismo que al director de la escuela. Ahora, ¿por qué debemos tener una buena actitud? Cuando no nos comportamos bien es porque nos hemos olvidado de lo que éramos. A la vaca se le olvidó que fue becerra. A usted se le olvidó que fue pecador y que fue redimido por la sangre de Cristo. A veces se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros, y aquí Pablo nos está recordando. Esto es lo que debemos recordar. Porque en otro tiempo, escuchen bien, en otro tiempo, ahora no, en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia y nos aborrecíamos unos a otros. Vaya poniéndole un ticket, una palomita a los que aplican a lo que usted era antes. Algunos dicen, no, pero también otras se me aplican como estoy viviendo ahora. Éramos, dice aquí, necios, tontos, tercos, necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
Mateo 16:26 Jesús dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Aquí fue cuando el Señor le dijo a uno: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tú juntaste, ¿para quién será? Así dice Pablo a todos nosotros, así éramos antes. Así que una motivación es recordar lo que éramos antes. También éramos desobedientes a Dios. Eso quiere decir que nos creíamos autosuficientes, desafiábamos la autoridad de Dios cuando nos pedía ser generosos, cuando Dios nos pedía poner a otros antes que a nosotros, cuando Dios nos llamaba a vivir una vida pura. No, éramos desobedientes, queríamos a nuestra pinta, no a la pinta de Dios. También dice Pablo aquí que estábamos descarriados. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Andar descarriado es andar fuera del carril, fuera del camino. No debemos llenar la cabeza con tanta idea loca y perversa que anda por ahí cuando nos empezamos a desviar y nos descarriamos. Antes éramos así. Ahora ya no necesitamos comprar cosas para sentirnos felices. No necesitamos alcohol para relajarnos. No necesitamos drogas para sentirnos bien. Otra manera de recordarnos era que éramos esclavos de pasiones y placeres. Éramos esclavos. Claro, el pecado es agradable al principio no más. Luego nos esclaviza. Y miren el vocabulario que usamos. Dice: oye, este se enredó en un lío amoroso, un lío de faldas. Algunos dicen: este fue consumido por la avaricia, o es un adicto a las drogas. Ese es el vocabulario que hablamos, que habla de esclavitud, dependencia. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Otra cosa que debemos recordar es que vivíamos en malicia, envidia. Éramos detestables y nos odiábamos. Malicia es un enojo latente que espera la venganza. La envidia es el resentimiento por lo que el otro tiene, hasta el punto de alegrarnos cuando a esa persona le va mal. Eso es envidia. Y uno lo dice con chiste. Dice uno: no te deseo mal, no te deseo mal. El que a mí más me gusta es ese que dice: no te deseo mal, pero que se te caigan todos los dientes. No, el que te quede uno solo es. Pero que ese que te quede, que esté callado y te duela. No te deseo mal, eso es envidia. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Porque eso nos hace detestables y odiosos. Pablo dice esto, entre comillas, dice: esto éramos antes. Pablo es un ejemplo de una persona así. Él fue pero detestable, abominable, envidioso, violento, y Dios lo transformó. Y debemos recordar también, dice aquí él, por lo que Dios hizo con nosotros. Leamos Tito 3, los siguientes versículos 4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el famoso pero, antes éramos así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios rompió el ciclo del pecado y lo hizo enviando a su Hijo a la cruz. En la cruz Él absorbió todo el pecado y lo llevó a las profundidades de la tierra.
Romanos 5:6. Como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, o sea, por usted y por mí. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos trajo Dios? Aquí está. 1. Dios nos salvó. Dice que nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Aquí quiero hacer una aclaración a ustedes, antes ya la han escuchado. ¿Qué significa salvación? ¿O de qué nos salvó Dios? Porque en la Biblia hay dos conceptos que debemos manejar. El concepto del reino de Dios, de ser ciudadanos del reino de Dios, y el concepto de salvación. Es lo mismo, exactamente igual, apréndaselo. Ser salvo significa ser ciudadano del reino de Dios. Si yo estoy en el reino de Dios como ciudadano, soy salvo, pertenezco a otro rey y estamos bajo otra autoridad. Dice aquí que Dios nos dio su Espíritu Santo. Anótelo allí. Que nunca se le olvide que usted es templo del Espíritu Santo. Ayer a las mujeres les decíamos eso, ¿verdad? Cuando hablamos del fuego que quema, que purifica el oro, la plata, las piedras preciosas, pero quema la madera, el heno y la hojarasca. Y después en el versículo que sigue dice Pablo, no se olviden que ustedes son templo del Espíritu Santo. El fuego de Dios nos purifica y quita todo lo malo. Y es por eso que aquí habla Hechos 2:38, que Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó como fuego, nos purifica. Ahora algunos no quieren dar ese paso de fe para servir a Dios porque no están seguros de que si van a cumplir o no van a poder cumplir una vida santa, porque honestamente hay algunos que no quieren ser hipócritas. Dicen, yo no quiero ser cristiano y andar haciendo lo mismo que hacía antes. Pero lo que debe decir esa persona no es ¿seré capaz o no seré capaz de cumplir? Esa persona tiene que decir, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, necesito tu limpieza, soy débil, no entiendo cómo es esta cosa, pero necesito tu poder en mí por medio del Espíritu Santo. Usted sola no puede. Dios nos dio su Espíritu Santo para que podamos. Y luego, por último, Dios nos dio la promesa de la vida eterna. Dice aquí, al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que su promesa es que vamos a vivir. Dios, a través de Jesucristo, dice Pablo, me parece que a Timoteo, sacó a la luz la inmortalidad. Antes de Jesucristo no había una idea clara de la inmortalidad. Después de Jesucristo sí, porque Jesucristo ha sido el único que fue y volvió. Y dice que, y ayer lo decíamos también, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida en sí mismo, y yo lo resucitaré el día postrero. Esa es la esperanza de la vida eterna, una vida que no va a tener fin y va a ser preciosa, la esperanza de la vida eterna. Y no es algo como un pensamiento mágico, así, cosas que los niños se imaginan, o no es un consuelo que decimos, bueno, unos primero y otros después, ayudándolo a sentir, pero bueno, está en mejor vida, ya no está sufriendo. No son esos consuelos que damos a la rápida para salir del paso en un funeral. No, esto es un hecho creíble por causa de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El jueves se cumplieron 40 días desde la Pascua de Resurrección, o sea que el jueves se celebraba la ascensión del Señor al cielo. Yo le decía a mi esposa, cuando estábamos recordando eso en el almuerzo, le dije, ¿por qué se le ocurrió al Señor ascender un día jueves? Estaban todos trabajando, nadie lo vio. A mí mi esposa, no, habían varios ahí en el Monte de los Olivos que lo vieron. Pero sí, pero era día laboral, le decía yo. ¿Por qué no lo hizo un domingo, un sábado? Bueno, 40 días es un símbolo. El próximo domingo se celebra Pentecostés.
Son 50 días desde la resurrección del Señor, que se celebra la venida del Espíritu Santo. Así que esto es un hecho creíble. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo descendió a los infiernos, a los lugares de la muerte, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Cristo ha de volver a juzgar a vivos y muertos. Cristo nos va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, esto nos debe motivar a vivir vidas contentas, amables, agradables, que la gente se sienta atraído al cristianismo y a la iglesia, porque yo tengo esta esperanza y esta manera de vivir. Qué maravillosa gracia nos ha dado Dios. Y con el mismo amor debemos transmitir esta gracia con una buena actitud a los demás. Estamos predicando el Evangelio, y el Evangelio es una buena noticia. ¿Y sabe usted por qué mucha gente no se convierte? Porque nosotros, en vez de contarle una buena noticia, le contamos la mala noticia. ¿Recuerdan ayer las mujeres que les hablé de mi declaración de amor hacia Nona? Es como que si Dios nos dijera: mira, yo te amo, yo te ofrezco la vida eterna, yo voy a perdonar tus pecados, yo te voy a dar dicha, te voy a dar alegría, voy a satisfacer tus necesidades, te vas a deleitar en mí, acéptame, recíbeme. Pero si no, te voy a torturar en el infierno por la eternidad, por las torturas más grandes. Entonces, no, pues así que no, ¿verdad? No, sí, acepto tu amor. Eso no es amor. Y eso no es consentimiento libre. Dios es amor. Entonces, cuando usted predica el infierno, o cuando usted dice Dios castiga pero no a palos, cuando usted le dice a la gente: si no te arrepientes te va a pasar esto y esto y aquello, usted no está predicando ninguna buena noticia, usted está predicando malas noticias. Así que deje de predicar malas noticias, porque somos evangélicos, predicamos el Evangelio, y el Evangelio significa buena noticia, no mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios es amor. Y la buena noticia se ve en su cara, en su gesto, en su amabilidad, en su alegría, que Dios es amor y usted ama. Usted no condena, usted ama. Dios es amor. Por eso que muchos no se van a convertir, porque ustedes siempre, o algunos, están hablando de las malas noticias. Y Pablo sigue diciendo en esta carta: esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras, no en las malas obras, no en el mal evangelio, no en el evangelio feo, sino en el evangelio hermoso. Y dice al final Pablo aquí: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Queridos hermanos y queridas hermanas, de esta manera vamos a cambiar el mundo. De otra manera no, siendo amables. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios amoroso, amable, alegre, un Dios que disfruta la compañía de los pecadores. Lo hizo a través de Cristo aquí en la tierra. Ayúdanos también a nosotros, por medio de la presencia gloriosa del Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo, a vivir vidas amables, a salir de aquí y ser atractivos, amorosos, alegres, bondadosos con todo el mundo con el que se atraviese, sea rico, sea pobre, sea educado, sea ignorante, esté bañado o huela mal. Con todo, Señor, nos llamaste a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, y en nuestra esperanza, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mantenga por favor sus ojos cerrados, porque quiero hacer ahora una invitación.